que es el de la triple restricción, en donde todos de alguna manera, aunque sea empírica, lo sabemos. Al contratar algún servicio, vamos a contratar un alcance, se va a definir un cierto tiempo y eso nos va a dar el costo del proyecto. Si variamos el alcance o cambiamos el tiempo, muy probablemente afecte el costo, ¿no? En una operación de cambio de cultura, de transformación, como puede ser un proyecto de la NOM, les queremos proponer otro triángulo de restricción que tiene que ver con la información que tienen, con el talento que tienen en la empresa para desempeñarlo, para ejecutar el proyecto y con el tiempo que le van a destinar a él. Gracias por la presentación. Yo lo único que quisiera agregar de la presentación que hizo Luis de mí es que pasando ya los primeros 30 años de trabajo, he estado en áreas que son muy estresantes, muy ácidas, pero son apasionantes, como pueden ser las ventas, otras como pueden ser más complejas en el caso de la logística, otras más áridas como la cobranza, como bien decía Luis, sin embargo es un área que me gusta mucho, y otras que se me han hecho apasionantes, como los planes de asistencia a empleados, como los call centers, de psicología, y conocer ahora ese mundo de tantas especialidades que hay y que es tan importante en este momento. En particular, algunos proyectos me gustaron mucho, como de chatbots y de inteligencia artificial, y lo que tiene que ver con movernos de un modelo de terapia física presencial a un modelo en línea, una ciberpsicología o videoterapia, ¿no? Como bien les decía Luis, he dado en los últimos años consultoría y he hecho auditoría a algunas empresas, y por eso es que conocí la NOM auditando a una compañía. Actualmente me desempeño como director de los esfuerzos que hacemos 5 socios para promover la norma, y en función de los aprendizajes que cada uno hemos tenido en nuestros trabajos anteriores, tratamos de desarrollar una solución end-to-end para la norma, ¿no? De eso es de lo que vamos a platicar hoy. Antes de empezar, una disculpa que no me puse corbata, pero yo sé que los que están en ciudades más grandes las tienen que usar o las usan por gusto. Yo lo hacía hasta que hoy me estaba acordando a la hora de vestirme algunas anécdotas en Monterrey, en Chihuahua, en Veracruz o en el sureste, cuando yo iba a las juntas de conciliación y arbitraje, y antes de llegar los abogados ya sabían yo quién era, porque era el único que iba con corbata. Entonces, me disculpo, yo estoy transmitiendo desde Morelos, en un pueblo muy chiquito, en donde con corbata me sentiría más incómodo. Y la intención es que esta charla sea rápida, sea muy cómoda, ojalá tengan por ahí un cafecito a la mano. Vamos a platicarles un poquito, así como de esos aprendizajes, de no llevar corbata a lugares donde van de botas o van de guayabera, de cómo puedan ustedes implementar mejor la norma, lo hagan más rápido y lo hagan mejor. Aquí les compartimos algunas imágenes de clientes que han confiado en nosotros desde septiembre del año pasado para acá. Cualquiera que les diga que es experto en la NOM, ¿no? Yo no me incluiría en ese rango, yo les diría que somos estudiosos de la norma porque tiene muy pocos meses de haber caminado. Lo importante para nosotros es sí el tamaño de los clientes que nos han confiado este proyecto, esta operación, pero también con los que estamos trabajando ahorita en pipeline, preparando el proyecto que se ha tenido que detener por muchas prioridades que está marcando el COVID, pero que ese aprendizaje nos está permitiendo hacer las cosas mejor. Es una mejora continua. Somos orgulloso proveedor de fundaciones con causa. La verdad es que hemos aprendido mucho de estas fundaciones y queremos seguirlo haciendo como parte de nuestro esfuerzo de responsabilidad social empresarial. Así que si en el grupo hay alguien que tenga una fundación y quieran que los apoyemos, con gusto avísenme y veremos la manera de darles o el mejor subsidio o incluso hacerlo sin costo. Entre nuestros diferenciadores, pues bueno, básicamente decirles que somos 100% pro empresa, entonces a lo largo de la presentación les vamos a dar los tips de cómo hagan bien su implementación, comenzando porque, como bien decía Luis, somos una empresa business to business, pero nuestro foco es ser paperless y hacer todo de manera electrónica. Acompañamos a todo lo largo del proceso a nuestros clientes, pero la gran mayoría del trabajo que se tiene que hacer electrónico está de nuestro lado y no queremos vender ninguna falsa ilusión. La NOM requiere mucho trabajo, mucha talacha de parte del cliente. Ahí es donde radica la importancia de la información y del acompañamiento. Tenemos mucho material técnico y de consulta que hemos desarrollado, entonces si alguien está interesado, a vuelta de correo se los vamos a mandar sin ningún costo, incluyendo esta presentación, para que no tengan la inquietud de tomarle fotos, ¿no? Mejor vamos avanzando y platicando sobre ellas, se las vamos a enviar con mucho gusto.
La primera recomendación es que vean a la norma como un plan integral en el que seguramente ya tienen muchas cosas hechas y solo tendrán que poner atención a algunos módulos, o en otros casos tendrán menos módulos que hacer, depende del caso. Nosotros les recomendamos que lo vean. Primero, el componente de capacitación es muy importante, el que hay que dar antes y después de la implementación. Por supuesto, la implementación con las encuestas, nosotros lo hacemos electrónicamente, pero incluimos resultados y recomendaciones psicológicas y de desarrollo organizacional. Otro componente que es muy importante, toman en cuenta, es el apoyo psicológico que hay que darle a los trabajadores. Nosotros recomendamos que sea por videoterapia y que sea cognitivo-conductual. Tenemos también la parte final de cursos específicos para los planes de acción y eso lo atendemos de manera directa. Sin embargo, no somos todólogos. Lo que sí es que conocemos a todos los proveedores que pueden llegar a necesitar y se los podemos recomendar, obviamente sin ningún costo, deseando que hagan un buen business fit y les ayuden en el componente que ustedes requieran. Tenemos consultores especializados y partners en las NOMs complementarias. Tenemos también partners de todo el mundo holístico del bienestar que les van a poder ayudar a las muchas actividades que tienen que realizar. Y finalmente, partners de otras áreas que detectamos pueden tener necesidades nuestros clientes y los ponemos a su disposición. Vamos a empezar nuestra tormenta de ideas y les pido que pensemos que esta charla la estamos teniendo subiéndonos a un avión. Tenemos un vuelo corto de media hora y en media hora los tengo que poner al tanto de los mejores tips para que al llegar al destino vayamos a ver a sus jefes o a ustedes mismos que tomen las decisiones correctas o que convenzan a su CFO o al dueño o a sus socios de si van a implementar la norma o no, cómo lo van a hacer. Vamos a tratar de pasar de la confusión que hay con tanta información, con muchas compañías en este momento, al orden, ¿no? Y vamos a platicar entonces de tips y casos de éxito de la norma, de las autoridades fiscalizadoras, del COVID en números, qué ha ocasionado laboralmente el COVID que nos está afectando a todos, y vamos a tratar de tomar perspectiva, respirar tantito y ver un contexto corporativo global y cómo le está afectando a México. Okay. Vamos a empezar con los casos de éxito, ¿no? Los resultados finales, nos preguntan mucho los clientes, ¿cómo son? ¿Son buenos o malos? No hay resultados buenos o malos. Es la percepción que hay en este momento de sus trabajadores sobre la empresa. Para nosotros un caso de éxito es cuando una compañía, cualquiera que sea, decide comenzar la norma y la termina. Si no la termina, no es un caso exitoso. Les voy a compartir 4 ejemplos. Una compañía que atendimos con un solo centro de trabajo. 60 trabajadores en un solo piso, tenían un gran auditorio, trabajaban un turno de lunes a viernes. Nos tardamos un mes en hacer la implementación. Ese es el tiempo ideal, 4 semanas. ¿Qué había especial en esa estructura? Bueno, algunos trabajadores eran asiáticos, solo hablaban inglés. ¿Qué tuvimos que hacer? Simplemente traducir nuestros materiales para que los pudieran contestar. Otro caso exitoso. Una compañía con 200 puntos de venta, 450 trabajadores a encuestar, en 3 turnos trabajando de lunes a domingo. Muy difícil la comunicación, el perfil muy particular de cada uno de los trabajadores, nos tomamos 6 meses. De los 10 meses que llevamos operando, 6 meses nos tardamos en esta implementación, pero logramos que fuera exitosa. Un ejemplo más, un solo grupo con 4 razones comerciales, más de 300 centros de trabajo y 2,000 trabajadores a encuestar en 3 turnos. Trabajaban de lunes a domingo, nos tardamos 3 meses. Fue muy expedito y además el cliente nos pidió agregar algunas preguntas por clima laboral, perdón. ¿Por qué? Porque por compliance le piden a este cliente que cada año haga clima laboral. Sin embargo, la Secretaría no valida el esfuerzo o la inversión de un clima laboral y decidieron integrarlo como la NOM. Entonces, ahora su estándar va a ser la NOM, hacerla cada año, integrando estas preguntas adicionales. Los resultados los dimos por separado para no corromper el espíritu de la NOM y lo pudimos hacer en 3 meses. El último ejemplo, una sola compañía con 32 razones comerciales diferentes, solo 40 centros de trabajo y arriba de 3,000 trabajadores a encuestar. Solo trabajaban un turno, era de lunes a sábado, lo logramos hacer en 1 mes y medio. ¿De qué depende? No hay ninguna regla. Sin embargo, lo importante es entender que la información la tengan clara los clientes, que tengan un recurso que van a dedicar al proyecto
Quien les diga que solo es un servicio plug and play la NOM, no es así. Hay que hacer mucho papeleo y el tiempo que le vayan a dedicar. Por buenos que seamos nosotros como proveedores o cualquiera, van a tenerle que dedicar bastante tiempo para que hagan un trabajo exitoso. Vamos a analizar otros resultados, ¿no? Lo que les preocupa a muchos de los clientes. ¿Qué pasa si tengo muchos trabajadores con acontecimientos traumáticos severos? Hemos tenido clientes con el 11% de su población con ATS, otros el 26%, y la empresa que ha tenido el número más alto es 48% de sus trabajadores. Hay quien dirá, bueno, eso es una tragedia. Yo les diría que ¿quién tiene mayor área de mejora? Para mí es una tragedia no saber lo que tienen nuestros trabajadores. Si lo comparamos con el ejemplo de una máquina, no sabemos cómo están funcionando, si están funcionando bien o mal. ¿Quién tiene mayor área de oportunidad para aumentar su productividad? Ahora, ¿en qué consiste la NOM? Coloquialmente hablando, como dicen las personas que saben, explícamelo en 20 palabras o menos. Aquí les quiero pedir que si al final de la presentación nos pueden compartir su definición de la NOM en 20 palabras o menos, les vamos a dar una consultoría totalmente gratis. Para mí es casi imposible hacerlo en 20 palabras, pero mi mejor esfuerzo fue este: encuestar a los trabajadores para corregir y establecer condiciones de balance personal, profesional y ser más productivos para la empresa. En eso consiste. Básicamente es una serie de buenas prácticas que nos van a decir cuáles son las reglas del juego para que el trabajador sea pleno en lo personal, sepa qué debe de hacer en su trabajo, cómo lo van a evaluar para que él también se desarrolle y que la empresa sea exitosa. Ponemos al centro de la imagen de Cisco porque el año pasado fue votada como la primera empresa o la número 1 a nivel mundial en el Great Place to Work. Las empresas que tengan esas buenas prácticas y estén más cercanas a ese tipo de buenas prácticas se van a reír de la NOM. Hacen muchas más cosas de lo que pide la NOM, pero en cambio, las que estén más alejadas de las buenas prácticas de la norma, les va a costar mucho trabajo. Van a tener dolores de cabeza, es un hecho y hay que decírselos. Sobre todo al principio, que tendrán que hacer mucho papeleo. Después podrán trabajar en la parte ya más interesante y que para mí es apasionante de la norma, y es el fondo, es la gente y son los planes de acción. Si tuviéramos esta charla normal de la NOM, tendríamos solamente que hablarlo o verlo desde una forma lineal, ¿no? ¿Qué nos pide la norma? ¿Cuáles son las autoridades fiscalizadoras? ¿No? ¿Qué tiene que hacer la empresa y qué tienen que hacer los trabajadores? Pero las reglas cambian. Llegó el COVID y nos puso un alto en el camino a todos. La casa se convirtió en oficina. Quienes viven solos o con su mascota o con familia o enfermos, ellos se vuelven nuestros compañeros de trabajo y ese es el nuevo entorno laboral. Por lo tanto, el alcance y la implicación de la NOM tiene que ver muchísimo con el COVID. Sin embargo, ¿qué necesitan las empresas? ¿Se van a detener? No se puede ni se debe. Las empresas tienen que seguir priorizando y buscar sus oportunidades entre las ambigüedades del momento y de la NOM. La NOM tiene varias ambigüedades y tiene decisiones de negocio que van a tener que tomar, ¿no? Y hacerlas de común acuerdo en función de las prioridades de cada una de las compañías. Van a tener que seguir buscando su rentabilidad, sin duda, crecimiento, cuidar su entorno, ser sustentables. Y hay mucha información que le van a estar dando la vuelta con el equipo de talento que pongan a tomar estas decisiones y a implementar el proyecto. Bien, ¿qué es lo que pretende la norma? Y si es tan buena, ¿por qué les preocupa a los empresarios? La verdad es que la norma lo que pretende es un balance y transformación, que es muy bueno. ¿Qué les preocupa a los empresarios? Obviamente los mecanismos de coerción. Hay 12 multas en juego y no son multas ni baratas ni sencillas. Bien, si quisiéramos analizar la norma, por supuesto, podemos bajarla del Diario Oficial de la Federación. Es un documento extenso de poco más de 60 páginas, o uno de los muchos trípticos que compartió la propia Secretaría, en donde podemos ver las fechas de entrada en vigor, los aspectos importantes, cuál es su objetivo, las obligaciones y los factores que se van a evaluar. Pero la intención aquí sería, bueno, entenderla, darles un resumen, damos un poquito los antecedentes. La Secretaría del Trabajo presentó en el 2016 para aprobación el proyecto de la NOM. Lo publicó para consulta, recibir comentarios y hacer modificaciones. Y después de 22 comentarios, se aprobó en la primera sesión ordinaria del 2017 ya como norma oficial.
Entra en vigor en el 2018, dando un año de preparación para que todas las empresas cumplieran la primera etapa de obligaciones y una segunda etapa de obligaciones que entran en vigor este mismo 23 de octubre de 2020. Ahora, recordemos que aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Ya sabemos de las fechas de entrada en vigor. Lo importante es saber que teníamos que tener ya listas la política de prevención de riesgos, detectar los acontecimientos traumáticos severos, los trabajadores que estuvieron sometidos a ellos y hacer difusión. Para 2020 tenemos que tener la detección de los factores de riesgo psicosocial, del entorno organizacional, medidas y acciones, exámenes médicos, registros, todo lo que nos pide la norma. Sin embargo, los aspectos más importantes es que esta norma sí mide el ambiente y las condiciones de trabajo. No evalúa el estrés o un perfil psicológico de los trabajadores. No hay una certificación de la Secretaría en este momento y no hay unidades verificadoras. No mide enfermedades mentales. Hay que evaluar a un número de trabajadores dependiendo del tamaño de la empresa y hay que hacerlo en todos los centros de trabajo. Los objetivos los vamos a ver repetidamente en la presentación y son identificar, analizar, prevenir, promover, ok, pero hay que atender a todos los centros de trabajo. El campo de aplicación para esta primera etapa lo define la autoridad para las empresas de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 o más de 50. Sin embargo, en la medida en que sean mucho más grandes de 50 trabajadores, el porcentaje que pide para evaluar en esa muestra representativa es mucho menor. Esa parte nunca la he entendido, no estoy necesariamente de acuerdo en cómo lo está manejando. Porque si fueran máquinas, ¿qué pasa si no tienen 50 máquinas y tienen 500? Tendrían que hacer una evaluación o análisis solo de alguna parte, una muestra de todas sus máquinas, y al final puede que sigan operando con máquinas que tienen alguna avería. Para nosotros lo justo tendría que ser que estén evaluados todos los trabajadores. Hay que evaluar todos los centros de trabajo, como ya dijimos, pero ojo, hay que tener cuidado con los detalles. En letras muy pequeñas, lo que tenemos que entender es que la Secretaría del Trabajo tiene aliados, no tiene el número suficiente de inspectores y han estado mucho más ocupados con los temas, primero, de detener la operación para tener los cuidados sanitarios y luego ahora de la reapertura económica. Pero una vez que salgan los inspectores a revisar, se van a poder apoyar del Seguro Social, de la Profedet o de las juntas locales o federal de conciliación arbitraje para hacer esas inspecciones que pueden ser ordinarias o extraordinarias, porque pueden haber sido derivadas de una queja o una denuncia, que esta puede ser personalizada o anónima. Hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón. Nos preguntan los clientes qué onda con las guías, ¿son encuestas o son documentos? Bueno, le llaman guías de referencia a 5 documentos. Los primeros 3 son las encuestas, sí. La primera atiende los acontecimientos traumáticos severos, la segunda los factores de riesgo psicosocial y la tercera estos mismos factores más la evaluación del entorno organizacional favorable. La guía número 4 no es una encuesta, es la política de prevención de riesgos. Y la guía número 5 no es ni encuesta ni es un documento, es una base de datos de sus trabajadores. Ahora, ¿qué le debe de preocupar a los dueños y a las empresas? Algunas definiciones clave y algunas indefiniciones clave que tiene la norma. Por ejemplo, los trabajadores y los trabajadores encuestados hablan de qué se va a hacer con la gente que esté por honorarios externos o los que tenemos por outsourcing, no lo definen. Es una decisión ética financiera que tiene que tomar la empresa, pero alguien los va a tener que evaluar porque forman parte de la cultura de algún centro de trabajo. Ojo, no hable en ningún momento de acoso sexual la norma ni de estrés. Los cuestionarios son de percepción, pero la norma es de procedimiento. Hay muchos dueños y empresarios que están preocupados por lo que van a responder los trabajadores cuando eso no les debería de preocupar. Lo que les debe de preocupar es cumplir el procedimiento. Por lo tanto, no hay respuestas buenas ni malas y no podemos incidir o querer convencer a los trabajadores de que respondan de una o de otra manera. Lo que sí hay que hacer es cumplir el procedimiento para no ser multado, independientemente de los resultados. Ahora bien, ¿qué hay de las obligaciones? Están muy claras en los numerales 5 y 6. Lo que nosotros les sugerimos es pensar fuera de la caja. Ya sabemos que lo primero que nos pide la norma es turnar a los trabajadores que hubieran tenido un acontecimiento traumático severo a servicio médico. ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Los vas a mandar al IMSS o al ISSSTE o a Salubridad?
o los vas a mandar a servicio particular, o a ambos. ¿Qué pasaría si los mandas hoy? Ese porcentaje que yo les platiqué del 11%, del 26%, algunas empresas el 30%, ¿van a mandar al 30% de su gente al Seguro Social? ¿Qué ventajas o qué apoyo real van a tener hoy? ¿Y qué va a pasar con su prima de riesgo de trabajo para el próximo año? Ojo, ahora, no establece la NOM qué pasa si el trabajador no cumple. Si bien nos dice cuáles son sus obligaciones, no nos dice qué pasa si no lo cumple. A lo mejor en el futuro va a ser una causal de baja si no atiende o cumple su parte. En este momento no lo es. Por lo tanto, vamos a tener que estar bien pendientes de las adendas que se generen a la NOM. Las obligaciones ya sabemos y ya lo platicamos que hay por tamaño y por fecha, pero ¿qué hay de unas normas complementarias? En letras pequeñas nos aclara la NOM que para la correcta interpretación y aplicación de la NOM 35 se deben de cumplir la 19, la 30 y la 25 también, que habla de las comisiones de seguridad e higiene, seguridad y salud en el trabajo y la de igualdad laboral y no discriminación. ¿Sí? Como podemos ver en el rompecabezas, cumplir la NOM 35 sin cumplir las otras nos puede hacer acreedores a multas. Igualmente, tener cubiertas las otras NOMs sin tener la 35 nos puede hacer acreedor a multas. Solo que, ojo, la 19 y la 30 son obligatorias, mientras que la 25 es optativa. Algunas compañías están empezando por ella, porque la traen en su agenda de inclusión y diversidad y está muy bien, pero tienen que cumplir también las otras dos. Ahora, en cuanto a las sanciones administrativas, hay acciones directas y hay otros servicios extras que creemos que deben de contratar. Nuestra recomendación aquí es actuar con justicia. Ya todos tienen la tabla de multas, aquí se las compartimos y la podríamos leer una por una, pero no tiene caso. Lo que tiene caso es saber que hay multas desde 4,000 pesos hasta 434,000 pesos por centro de trabajo. El ser multado no te exime de cumplir la obligación, o sea que te pueden volver a multar. Pero hay un punto que nosotros queremos siempre insistirle a los clientes y es el ser justos con la mano de obra, con nuestra gente, los colaboradores. Si les decimos business partners, debemos de tratarlos como tal. La multa más importante y la actividad más importante que les recomendamos es cuidar que tengan un mecanismo para recibir las quejas y las denuncias, ¿no? Habla propiamente de mecanismo seguro y confidencial para recibir quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional y denunciar actos de violencia laboral. Sabemos que las empresas, aun siendo best place to work, son manejadas por personas. Y cuando una persona, en cualquiera de los niveles en los que esté, es golpeador, es rudo, es hostil, ¿no? Genera un estrés innecesario en nuestras máquinas, en nuestro talento, en nuestra gente. Y debemos de ser justos y dar oportunidad que la gente diga lo que está viendo mal y que puedan confiar en que no va a haber represalias. Hoy no sabemos la certeza de las respuestas porque creemos que todavía hay un sesgo importante. Muchos trabajadores no se atreven a decir lo que está pasando por miedo a que los corran. Hablando de las guías de referencia, nos preguntan si se pueden utilizar otras. Claro, mientras cumplan con el apartado 7.5 de validación de cuestionarios. Es tan engorroso y está tan complicado que no hay nadie que en su sano juicio, a nivel desarrollo o servicios, quiera ponerse a hacer otras encuestas. Lo más sencillo es apegarse a lo que pide la norma. Solo ojo, hay diferentes servicios en el mercado y tienen que tener cuidado de que no hayan tropicalizado estas guías, porque eso sí es muy clara la NOM que no se deben de cambiar, ni la redacción, ni reducir el número de preguntas o reactivos que vienen en ellas. Nuestra sugerencia es verlo con la seriedad como si fuera un examen preoperatorio, no es nada más ir a comprar un remedio. Todo el trabajo de la NOM nos va a indicar cómo está la compañía para saber qué tenemos que hacer, con quién nos vamos a operar, se necesita operación o qué tratamiento. Ese va a ser el plan de acción. Por lo tanto, las encuestas no son solo electrónicas, esa es la forma de llenarlas y de tener la validación y los resultados. Lo importante es que vean los resultados. Tienen que ser analizados por un psicólogo que conozca la norma porque va a tener un orden en el que deben de presentarse las recomendaciones y va a tener que plasmar su cédula y firma. Las recomendaciones son indispensables para poder liderar bien a los trabajadores y que puedas aterrizar tu plan de acción. Ahora vamos a ver los parámetros de evaluación y los criterios, ¿sí? Tienen que ser por guía, conforme a 5 categorías y 10 dominios, y dependiendo del tamaño de la empresa, la norma pide que se
hagan las guías 1 y 2 o 1, 2 y 3. Nosotros decidimos empaquetar las 3 guías en una sola sesión para que tenga la empresa la mayor cantidad posible. No tiene ningún costo adicional, pero tiene un beneficio enorme. Vamos a ver un ejemplo. Para los que ya han visto la semaforización, los resultados de los niveles de riesgo van a aparecer por colores y vienen como muy alto, alto, medio, bajo o nulo o despreciable, que es el nivel más bajo. Tomando en cuenta la tabla de arriba, lo más importante es entender cómo se lee, que se lee de derecha a izquierda, y primero hay que ver los dominios, cómo salieron. Por ejemplo, aquí dice condiciones en el ambiente de trabajo muy alto. ¿Qué quiere decir eso de las condiciones? Después viene carga de trabajo y falta de control, sale con nivel alto. Desde que empezamos en este proyecto, les quiero decir que no ha habido un solo trabajador que ponga que tiene carga de trabajo baja. Nadie va a querer que le pongan más, ¿no? De ahí a que puede ser subjetiva la respuesta, sí, pero va a ser muy importante entender cada caso particular para saber cómo vamos a reaccionar. Hablando de jornada de trabajo, lo perciben muchas empresas o trabajadores como muy alto. Lo que no nos dicen es si están cobrando horas extras y lo están haciendo bien conforme a la ley. La interferencia en la relación trabajo-familia. Pues hoy el trabajo nos lo llevamos a la casa y ahí está la familia. No lo vamos a poder disminuir. Cuidado con los niveles, por ejemplo, de liderazgo. ¿Qué quiere decir una falla de liderazgo? Y es muy común en una charla coloquial que un empresario nos diga, si alguien sale mal o habla mal de la empresa, lo quitamos. Es tanto como decir, si una máquina no está funcionando bien, cámbiala. Y si solo era una banda o era un engrane, ¿vas a cambiar toda la máquina? O si es el operador de la máquina el que no está funcionando. Ojo, porque en estos temas, cuando hablamos de liderazgo o de violencia, no quiere decir que el trabajador sea el violento o sea el tóxico, como comúnmente se les bautiza. Puede ser que el tóxico sea su jefe o sean sus compañeros. Que el liderazgo sea malo el de sus jefes, sus compañeros o sus subordinados. Y también hay que tener cuidado cuando, aunque no salga muy alto, sale alto el nivel, no necesariamente hay que preocuparse. Primero hay que entender los resultados. Un resultado como el de la tabla de abajo, donde dice global alto, se puede derivar nada más a jornada de trabajo y de nuevo a la relación que hay del trabajo y familia. Y podemos ver que en otras secciones como violencia, relaciones, reconocimiento del desempeño, no está afectado el trabajador. Por lo tanto, les queremos aquí tranquilizar. Los cuestionarios son de opción múltiple, no se pueden agregar detalles en ninguna de las respuestas y se recomienda averiguar a fondo y entender exactamente qué pasa y qué afecta a la salud de nuestros trabajadores. Ahora, ¿qué detecta cada guía y cómo deben ser las recomendaciones? Yo creo que esta es la parte más importante de la norma y de los mitos que hay y que queremos aclararles. Primero, las recomendaciones sugerimos que tengan dos tipos: de desarrollo organizacional, porque están trabajando en empresas, y psicológico. Nosotros recomendamos que sea terapia cognitiva conductual. Ahora bien, cualquier abogado nos podría aclarar esta duda. Si todo lo que pasa de la casa al trabajo es riesgo laboral, entonces el COVID lo es. Les voy a pedir que mientras les destaco los puntos más importantes, ustedes piensen si estos puntos ahorita los está afectando el COVID o no los está impactando o al revés los está haciendo más grandes. Comencemos por la guía número 1. Los acontecimientos traumáticos severos, por definición, es cualquier evento que ponga en riesgo la salud física o mental, ¿no?, o la integridad de las personas. Puede ser porque presenció o sufrió un accidente con algún resultado mortal, pérdida de un miembro, actos violentos, lesiones graves, secuestros o amenazas. Si alguno de nuestros trabajadores tuvo uno de estos eventos, va a tener una afectación en 3 áreas. Puede ser en los recuerdos persistentes, en los esfuerzos por evitar estas circunstancias o en la afectación. ¿Y qué es lo que puede reportar? Que tiene sueños recurrentes o malestares, que puede tener, está haciendo esfuerzos por evitar sentimientos o conversaciones, o actividades o lugares o gente que les recuerde ese evento, dificultad para recordar el propio evento, puede tener una disminución de interés en las actividades, puede sentirse alejado, distante, dificultad para expresar sus sentimientos, temor de que su vida se acorte, morir antes que otros o tener un futuro limitado. ¿El COVID estará trayendo algún tipo de estos pensamientos o de estas sensaciones en nuestros trabajadores? A nivel afectación, sin duda, puede afectarle o tener dificultad para dormir o concentrarse,
estar irritable, tener coraje, estar nervioso, alerta o sobresaltado. Ok, hablando de las guías 2 y 3, la guía 2, ¿qué nos va a indicar? En vez de la lectura nada más por colores, podremos revisar todo el detalle de las condiciones, cantidad y ritmo de trabajo, las actividades y las responsabilidades que tiene el trabajador, el tiempo de trabajo, el tiempo con la familia, si puede tomar decisiones, si atiende usuarios, si tiene jefes, si es jefe de otras personas y cómo reaccionan esas personas. Y finalmente, la guía número 3, además de lo que se reporta en la guía 2, nos va a ayudar a identificar el esfuerzo mental, la jornada, los cambios que ocurren en el trabajo, él o los jefes con los que tiene contacto, la retroalimentación sobre su rendimiento, si hay un buen reconocimiento, si tiene sentido de pertenencia, qué estabilidad le ofrece su compañía y si ha tenido actos de violencia laboral, malos tratos, acoso, hostigamiento o acoso psicológico. Bien, finalmente las recomendaciones van a tener que ir emitidas en 3 niveles de intervención. El primer nivel es a nivel plano organizacional, hay que actuar sobre la política de prevención de riesgos. El segundo nivel es grupal, habla de la interrelación de los trabajadores o de un grupo de ellos con la organización del trabajo. Y el tercero ya es en plano individual. Ojo, ahí las intervenciones clínicas o terapéuticas tienen que ser invariablemente realizadas por médico, psicólogo o psiquiatra, según corresponda. ¿Qué pasa cuando la norma nos habla de evidencias de todo el proceso? Tenemos que tener carpetas electrónicas o físicas. Si son electrónicas, por supuesto, poderlas descargar y estar listos para una inspección. ¿Qué volumen y costo genera eso? Pues depende. Si tu empresa es de 20 personas, a lo mejor puedes tener los reportes individuales, que pueden ser de unas 19 o 20 hojas, multiplicadas por los centros de trabajo que tengas y de todos los trabajadores. Cuando es una empresa con otro nivel de complejidad, va a ser muy cuestionable el tener todo el soporte físico y mucho menos aún haberlo hecho de manera presencial. Lo que es importante es que sepamos que hay que tener, sí, carpetas individuales por trabajador, de los acontecimientos traumáticos severos, de las guías 2 y 3, por centro de trabajo, por unidad de negocio y el global de la compañía, que es el que tenemos que publicar. Se debe tener el control para los siguientes ejercicios. Y lo que sugerimos es nosotros que tengan una parte física y todo el respaldo en el corporativo a nivel electrónico. De manera que tengan un reporte clínico de cada centro de trabajo donde venga la firma, la cédula del profesional en psicología, que tengan un certificado de cumplimiento de la compañía. Ojo, no es de la secretaría, pero de alguna manera los proveedores tenemos que hacernos responsables de la metodología que usamos y de la garantía que le vamos a dar a los clientes en caso de una inspección. Y les recomendamos tener también una encuesta de satisfacción para que tengan un punto de partida, un baseline de este primer año del ejercicio de la NOM y ver cómo se va evolucionando a siguientes años. Ahora bien, cuando la norma habla de control por centro de trabajo, hay la preocupación de cómo se cuida la información y si hoy que están todos dispersos los trabajadores y no tienen computadora, ¿cómo le van a hacer? Bueno, primero les diríamos que hay que definir qué y a cuántos trabajadores quieren encuestar, solo a la muestra representativa o a todos. Lo que es un hecho es que tienen que tocar todos los centros de trabajo en los que los tengan, pero no hay necesidad de que tengan un email corporativo, ni se deben de pedir datos personales, cuidado con eso. No se deben de pedir ni el mail, ni el RFC, ni teléfono, ni domicilio del trabajador. Los resultados son confidenciales, el tratamiento que se le dé a esos datos es confidencial. Busquen tener una solución a través de un website y que no tengan que usar necesariamente mail. Se pueden contestar desde cualquier teléfono. Ahora, ¿importa el detalle para el plan de acción? Aquí les preguntaríamos, ¿van a hacer un plan global o les conviene hacer acciones adecuadas a cada caso? Por región, por estado, por centro de trabajo, por sucursal, de manera que puedan atender necesidades particulares o por sexo, o por edad, o por departamento. Puede ser que tengan resultados de un centro de trabajo que le fue muy bien y no necesitan hacer nada, y en cambio trabajar más de cerca con los que tengan indicadores de mayor riesgo. Si van a dar capacitación, la recomendación es que lo hagan con capacitadores externos, agentes capacitadores externos registrados en la Secretaría, para que se eviten la pena de que no les valgan ese gasto. Ya nos pasó a nosotros en el pasado, a mí en otra compañía, ofreciéndole una cámara de comercio algunos cursos y conferencias con gente experimentada que llevaba muchos años dando esas pláticas,
pero no tenían el registro ante la Secretaría y no nos pudieron contratar. Todo ese aprendizaje lo hemos ido ya incorporando en la solución y la verdad es que por eso les recomendamos háganlo con gente que esté certificada. Cualquier otra actividad holística que tengan, aunque sea muy valiosa para los trabajadores y muy bien percibida, no es válida ante una inspección de la Secretaría. Puede ser causal de multa. Ahora, acabamos de aterrizar. Tenemos que pensar, ok, ¿es una oportunidad para la empresa o para los trabajadores? Mientras vamos bajando del avión, tenemos que pensar si es oportunidad de transformar, de usar mejor el presupuesto. Si invierto en los trabajadores, ¿va a afectar mi ROE? ¿Cómo esperan que correspondan sus trabajadores? Platiquemos de los tiempos del COVID. Nos estamos subiendo ya al taxi y vamos hacia la reunión donde ustedes van a tener que convencer a sus jefes o a sus socios o a sus áreas cómo lo van a implementar. ¿Qué pasa con los tiempos del COVID en la empresa y en los trabajadores? Nuestra pregunta es si para ustedes el COVID está siendo un disruptor o es un catalizador. Desafortunadamente muchas empresas ya quebraron, otras están con altos problemas de flujo, pero otras están vendiendo más que nunca. ¿Qué está pasando en tu empresa? ¿Cómo lo están abordando? Veamos un poco los tiempos del COVID. El COVID impacta en China en noviembre del 2019, mientras México transcurría con relativa normalidad el primer trimestre, ¿no? Nos informaron que el primer caso de contagio fue el 13 de marzo y se vio a lo mejor con cierta lejanía lo que estaba pasando. Tristemente, aunque ya habíamos impartido información de este webinar, en las semanas pasadas el número en el que estaba México y el número de muertos en el mundo era mucho menor. Esta información está actualizada hasta el día de ayer. Abajo les damos la fuente para que lo puedan revisar. México está en el 6º lugar de fallecimientos y van más de 663,000 personas que han muerto por el COVID. En México estamos acercándonos a los 45,000 muertos por COVID. ¿Qué pasa con toda esta información? Es información trágica que nos estresa y todo lo que pasa alrededor. En México nos informan el número de muertos, de sospechosos, de contagios confirmados, en fin, inclusive el porcentaje de recuperados. Ha sido tan fuerte que la contención y se ha detenido el mercado de una manera que se tuvo que generar un semáforo de riesgo. Cada país lo resuelve diferente, pero para nosotros se creó un semáforo de riesgo que nos indica cierta ocupación de camas o disponibilidad de camas en hospitales. Las autoridades nos dan información para seguir medidas de higiene, sanitarias, etcétera, y eso hace que en los tiempos del gobierno, bueno, el 29 de mayo, se cree un semáforo de riesgo, ¿no? Y se crea un acuerdo con lineamientos técnicos específicos para la reapertura económica. Es un protocolo de seguridad, es un acuerdo muy amplio que entre muchas listas de actividades que se tienen que cubrir, nos habla de que se puede hacer una autoevaluación. Ojo, lo primero que hace la autoridad es dividir a las compañías por tamaños, ya no por número de trabajadores, sino que las divide por micro y pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Lo que le pide a las tres, y aquí aparece un pequeño extracto que enviamos a nuestros clientes, es que tienen que tener un programa de salud mental, servicio médico o psicólogo de la empresa y medir y ya tener implementados los factores de riesgo psicosocial. En letras pequeñas nos aclara la autoridad, y cuidado con esto, la autoridad podrá fiscalizar y validar el cumplimiento. La autoevaluación servirá solo para facilitar el retorno o la continuidad de las labores y el cumplimiento efectivo va a ser determinante en esta fiscalización. ¿Ok? ¿Qué ha pasado con el COVID? Los cambios inmediatos. Primero, el más obvio, la empresa se fue a la casa. Y la casa se convirtió en un centro de trabajo de nuestra empresa. Eso nos ha acarreado dificultades familiares. Hay quienes viven solos, quienes viven con sus mascotas, quienes además tienen que cuidar a sus hijos porque no hay guarderías y no hay escuelas, quienes viven con roomies, no es lo mismo verlo un rato en la noche o en la mañana a tener pleitos todo el día. La forma en la que se atienden las tareas de la casa. Algunos tienen que atender parientes mayores con requerimientos especiales. Ha habido mucha violencia doméstica, se ha disparado el porcentaje de divorcios. Muchos desafortunadamente tienen enfermos en casa, en la familia, y otros ya tuvieron fallecidos. ¿Cuál es el impacto personal que estamos teniendo? Primero, incertidumbre.
Cada quien está enfrentando toda esta información y esta pandemia y esta contingencia como puede. No es difícil ver en una sola familia que una persona sí usa el cubrebocas y otro no. Uno usa careta y el otro no. Hay mucho temor para salir a la calle. A nivel empresa, ¿qué ha pasado? Ha crecido el micromanagement. Tenemos que estar omnipresentes. Ahora hay que estar en todas las reuniones. Tenemos que estar hiperconectados. Recibimos WhatsApps, Hangouts. Tenemos que estar en el teléfono y viendo otro reporte en la computadora. Ha habido mucho retrabajo. Nos hemos tenido que aprender a adaptar y a lo mejor un familiar está en la sala, el otro en el comedor, el otro en la cocina y unos trabajando en sus cuartos cuando a lo mejor no hay ni siquiera un escritorio para trabajar bien. Tenemos que ser más tolerantes. Ahora, esto ha creado afectaciones directas, aumento en el estrés, todos nos sentimos más ocupados y con menos tiempo libre, para muchos es muy difícil hacer el home office, ha crecido la ansiedad y hay miedo a perder el empleo. Muchas personas ya tuvieron impacto directo, reducción temporal de sueldo, otros ya fueron afectados en su sueldo, en su trabajo, ¿no? Y otros ya tienen rumores de que pueden ser afectados. Las complicaciones que esto está ocasionando es mucha confusión, irritabilidad, agotamiento, hay mucho insomnio. Ahora, tomemos aire, tomemos tantita perspectiva. Desde un contexto corporativo global, por ejemplo, ¿cómo se ve México? The TMF Group, en su índice global de complejidad corporativa, mide, analiza y compara la normatividad, reglas, regulaciones y penalidades, además de información de recursos humanos, cómo la deben de informar, la nómina, contabilidad de impuestos en 77 países. Me encanta su logo con este tachoneo, que para mí quiere decir, ¿por qué hacerlo fácil pudiéndolo hacer difícil? La realidad es que su eslogan es al revés, con información lo difícil se puede hacer fácil. Veamos que en el ranking, y aquí les pido tomarlo con toda seriedad, México es el 13º país con la jurisdicción más compleja de 77. Esto se lee al revés de las estadísticas normales, porque quiere decir que hay 64 países más sencillos que México. Puede ser y puede tener que ver cómo se ve reflejado en las acciones que está tomando el país. Para este grupo tienen un triángulo de cuádruple restricción. Para ellos la unificación, la tecnología, la modernización y la simplificación van a ser los motores para volver a encarrilar la economía después de la pandemia. ¿Qué recomiendan? Ser conscientes y actuar en respuesta a la complejidad de sus mercados. ¿Qué es lo que nos comparte Pricewaterhouse en su reporte de hallazgos México-Estados Unidos a marzo de este año? Entrevistan a 55 líderes de finanzas y ¿qué es lo que más les preocupa a los CFOs? Primero, los resultados, la productividad, tener información, los gastos y el personal. Las principales preocupaciones son, por supuesto, el impacto financiero, problemas en la cadena de suministro, los efectos de nuestra fuerza laboral, no contar con suficiente información para tomar buenas decisiones, falta de un plan integral a prueba de recuperación para emergencias. ¿Qué consideran más probable para sus empresas? La pérdida de productividad debido a la falta de capacidades remotas, mayor demanda de protecciones para los empleados, cambios de personal, insuficiente personal para realizar actividades esenciales y separación de personal o despidos. Para KPMG México, ¿qué demanda el COVID? Un urgente plan de continuidad, un Business Continuity Plan. Es el clásico sándwich, muy fácil de verlo, pero muy difícil de resolverlo, porque piden y recomiendan mantener la normalidad de la cadena de suministro, de operación y de los factores financieros externos. Cuando hablamos de la cadena de suministro, hablamos de proveedores, logística, contratos. Cuando hablamos de efectos y factores financieros, por supuesto es el flujo de efectivo, la estabilidad del comercio, los requisitos sanitarios públicos y del gobierno. Pero al centro viene el impacto en el negocio, el conocimiento y la comunicación, la disponibilidad de talento, la resiliencia tecnológica y de sistemas que pueda tener la empresa. Para Ipsos, teniendo otro punto de vista, los efectos psicológicos del aislamiento, ¿cuáles han sido? Entrevistaron a 14,000 personas en 15 países. ¿Cómo se sienten por el COVID? Muchos preocupados, vulnerables o débiles, casi el 60%. Otros impacientes por regresar a la vida normal. Otros ansiosos por su salud. Tenemos una banda de gente positiva que está feliz de pasar más tiempo con la familia, inspirados por cómo la gente se está adaptando, pero tenemos otro grupo que está solitario,
¿no? Y está enojado con las restricciones. 2 de cada 5 están impacientes por volver a la vida normal y 1 de cada 3 está preocupado por su salud. Bien, llegamos a la reflexión final. Para nosotros, y lo que queríamos compartir es que sin duda el COVID ha magnificado los acontecimientos traumáticos severos, ha potenciado los factores de riesgo psicosocial y hoy la salud mental es el activo más importante que deben de cuidar las empresas. Entre todos debemos de cuidar, dar el mejor apoyo y dar las mejores condiciones en un entorno organizacional favorable que no controlamos, que mucho tiempo va a seguir estando fuera de nuestra empresa física, para que los trabajadores sean más productivos en esta nueva realidad y que así le vaya mejor a nuestras empresas. La diferencia realmente entre cumplir la norma y transformar a la empresa va a depender de la información que tengamos y en qué vamos a hacer con ella. Bien, nos tenemos que bajar ya del taxi, ya estamos llegando a la presentación y ojo, hay que estar atentos. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cómo lo vamos a seguir atendiendo? ¿Qué nos mandan nuestras autoridades sobre el semáforo y estos acuerdos y los lineamientos y los cambios que nos pidan? No sabemos qué sigue para el 2021, pero lo que sí sabemos es que tenemos que lograr que nuestras empresas sigan adelante. Ahora bien, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cumplir o transformar? Ya tienes la información, ya sabes que tienes que realizar encuestas y publicar los resultados. ¿Lo vas a hacer internamente o vas a necesitar apoyo de algún externo? ¿Vas a tener que dar atención psicológica o psiquiátrica? ¿Qué vas a hacer? ¿Canalizar a todos al Seguro Social o vas a buscar especialistas? Vas a tener costos directos que no tenías en tu budget. ¿Los vas a absorber al 100% o vas a compartir parte a tus trabajadores? Vas a tener que dar cursos y seguramente hacer actividades de esas buenas prácticas que hablamos al inicio. ¿Qué pasa si te inspeccionan y no son válidas? ¿Cómo vas a priorizar tu recurso? Finalmente, pues bueno, esta es la información. Ustedes tienen el talento en su compañía y tendrán que dedicarle tiempo para lograrlo. Luis, de mi parte, muchas gracias. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Manuel. Te voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Ya tenemos poco tiempo, entonces trataremos de dar respuesta a todas. Si por algún motivo no lo logramos en el tiempo pactado, estaremos dando respuesta vía correo electrónico a las que nos queden pendientes. Bueno, William nos comparte cómo sabemos cuál es la lista de cosas que se deben hacer para cumplir la NOM. Bien, hay un checklist que se tiene que cubrir, William, y nosotros se los podemos proporcionar con mucho gusto. Es muy extenso y lo que tienes que hacer es una correlación bien sencilla entre lo que tienes actualmente en tu empresa y lo que vas a necesitar hacer. De ahí hacer una ruta crítica y empezar a trabajar en ello. Lo que es muy importante es que hay algunas obligaciones que son las más representativas y que te van a tomar más tiempo, deben empezar por esas. Gracias, Manuel. Cristian Horta nos pregunta, ¿estamos hablando de la fase 1 o de la fase 2? La fase 1 tenía que haberse iniciado y cumplido el 23 de octubre del año pasado. Ahorita ya vamos tarde. Las empresas que no han cumplido la fase 1 o la 2, ya tenemos la 2 casi encima. La 2 entra en vigor el 23 de octubre de este año. Es decir, las empresas que no han hecho todavía nada tienen que rápido ponerse al corriente y cumplir las 2 fases, Cristian. Gracias, Manuel. Eureka nos pregunta, la NOM pide la aplicación de cuestionarios de manera presencial. Bajo las condiciones actuales, ¿haría válida la aplicación electrónica? Ojo, en ningún lado pide que sean presenciales, lo recomienda. Inclusive recomienda que haya un previo donde haya un facilitador, pero también aclara que se puede hacer vía remota. Entonces, lo que se recomienda es que la campaña de sensibilización obviamente se haga antes de las encuestas, se le dé toda la tranquilidad al personal para que puedan responder. Nuestra sugerencia es que se mande un tutorial a todos los usuarios de cómo va a ser esa encuesta y que desde antes les hayamos compartido, por supuesto, la política revisada y cómo va a ser el espíritu de esa encuesta, las preguntas, qué pueden responder, para que se sientan cómodos y puedan contestar con la mayor honestidad posible. Gracias, Manuel. Patsy nos hace 3 preguntas. Voy a tratar de simplificarlas. La primera es si ahora con la pandemia el instrumento es el mismo o si se ha cambiado la norma. La segunda pregunta es si ya aplicó los cuestionarios, ahora con la pandemia debe aplicarlos nuevamente.
Serían las dos preguntas que nos hace Patsy. Ok, la primera es que no ha cambiado el instrumento, es el mismo. Y la segunda es que si ahora con la pandemia lo tienen que volver a hacer, no. Si ya lo aplicaron, no se necesita volver a hacer porque ya tienen la foto de ese momento cuando lo hicieron. Lo que es importante es que en una compulsa, en una visita, nos van a hacer la compulsa de la gente que teníamos en el Seguro Social y las personas que respondieron las encuestas, ¿no? Entonces se tiene que cuadrar eso hasta ese momento cuando se hicieron las encuestas. Ahora, una sugerencia, una vez que hacen las encuestas, ya tienen los formatos. Se puede volver a hacer una segunda evolución de estas encuestas para actualizar el estado real de nuestros trabajadores. Sí se puede, es recomendable, pero no es una obligación. Perfecto. Me voy a tomar el atrevimiento de responder algunas. Nos preguntan acerca bueno, solo recordarles que esta presentación cuenta con nuestra información al finalizar y se las vamos a estar enviando a todos. Y también les estaremos compartiendo el video de este webinar en el caso de que no. Si quieren hacer alguna solicitud de información adicional, lo pueden hacer también a través de nuestro correo dirección @nom035.info. Manuel, me preguntan, Ana León, bueno, Tania Zárate nos pregunta Tania Rodríguez nos pregunta si es obligatoria la implementación, y como lo vimos durante el webinar, es una implementación obligatoria. Correcto. Ana León nos pregunta, ¿es conveniente aplicar nuevamente por motivos del COVID a todos los colaboradores? O, bueno, más bien sería la pregunta, nos lo respondiste justo con la contestación hacia Patsy. Norma Martínez nos pregunta si es obligatorio tener médico o psicólogo en la empresa, no importando el número de trabajadores. No, lo que se tiene que tener es acceso a uno de ellos. Entonces, es muy conveniente que tengan un proveedor tercero que se los pueda hacer. Gracias. ¿Se considera riesgo laboral el COVID de la casa al trabajo? No he tenido oportunidad de validarlo ya como tal con el Seguro Social. Desde mi interpretación, sí, y los efectos que están causando, sí los protege el Seguro Social. Por lo tanto, habría que tratar de cuidar y hacerlo al revés, no esperarnos a que lo confirme el Seguro Social o no, sino atender las causas raíz que están teniendo nuestros trabajadores, y muchas se pueden resolver sin que tengan que turnarlos al Seguro Social. Bien, me voy a tomar el atrevimiento, Manuel, de responder la siguiente pregunta, y Claro, Luis. esto se lo voy a dar desde una óptica como usuario de la NOM, es decir, como gerente de recursos humanos, que tengo a mi cargo un equipo. Nos pregunta si existe, que es recomendable en la fase 2 aplicarlo a una muestra al 100%. La NOM 035 y su aplicación no es nada más, es leer los lineamientos, aplicarlo y decir, ya cumplí. No se trata de hacer un check, de decir, ya lo tengo y ya me libré para toda la vida. Es una práctica que tú constantemente tienes que estar haciendo, pues, en un periodo de tiempo, porque los riesgos que tú vas a analizar, pues son riesgos que van a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Si una empresa, ahorita tenemos el COVID y derivado del COVID, como Manuel nos lo indicó, pues estamos viviendo ciertos riesgos psicosociales. Si en algún momento la empresa estuviera en un proceso de quiebra, pues estás midiendo otro tipo de riesgos psicosociales. Y si a la empresa le está yendo muy bien, pues también existen otro tipo de riesgos. Entonces, yo lo que los invito, colegas, es a estar monitoreando constantemente la norma en periodos de tiempo y hazlo, pues, representativo, ¿no? Y lo más representativo es el 100% de tu plantilla que tú tengas ante el Seguro Social. Y como Manuel lo indicó, oye, tengo personal externo o personal que yo le pago por otro tipo de esquema, pues inclúyalo, ¿no? Al final del día es gente que está sumando a tu equipo de trabajo. La norma te va a pedir el 100% de tu plantilla laboral que esté inscrita en el Seguro Social, pero los demás también te servirá para saber qué está pasando. A lo mejor encuentras que el tóxico es el abogado que siempre está por fuera, ¿no? Porque como supuestamente no le aplican las cosas, pues entonces en ese sentido, pues se siente un poco protegido, ¿no? Entonces, perdón, Manuel, no sé si hay algo más que complementar de esa pregunta. No, totalmente de acuerdo. Yo les preguntaría, si fueran máquinas, ¿revisarían todas las máquinas o solo algunas? Conviene revisar todas las máquinas para ver si están bien o no. Cuando es un factor humano, con más razón, ¿no? Si el tema fuera costo, hablen con sus proveedores que les bajen el costo y lleguen al 100% de sus trabajadores.
Lo importante es tomar la opinión de todos y que logren el engagement de todos y que logren la mayor productividad de todos, no solo de algunos de sus trabajadores. Nos pregunta el usuario de administración si existe alguna sanción monetaria para las empresas que no regulen para la fase 2. Sí, las 12 sanciones administrativas y les compartiremos la tabla, pero pueden ser sanciones que causen que se cierre la empresa. O sea, son tan caras, tan altas, tan exageradas, que pueden causar una disrupción total del negocio. Si se compara con el costo de una implementación, puede ser 100 veces más barato implementar que pagar una multa. Gracias, Manuel. Pues me queda un par de preguntas. Ya excedimos, entonces me gustaría conservar esas preguntas para responderlas vía correo electrónico. Con todas las personas que nos han estado enviando a través del chat su cuenta de correo, al igual como lo hicieron en el registro, a todos se les estará enviando la presentación, el video del webinar y nuestros datos de contacto vía correo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas valiosas que suman al esfuerzo. Manuel, te agradecemos muchísimo tu ponencia. Gracias por compartir esta información. Y bueno, pues te cedo el micrófono para el cierre. Pues muchísimas gracias a todos por el interés en la norma. La verdad es que es una oportunidad enorme de apoyar a nuestro talento humano, que es lo más importante que tienen las empresas, y en lo que podamos ayudarles estamos a sus órdenes. Más allá del costo, más allá de verlo como negocio, nos interesa apoyar y transformar a la mayor cantidad de empresas. No lo digo de dientes para afuera, hemos hecho hasta trueques. Hay compañías que nos han pagado en especie y el chiste es poder aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias de nuevo y estamos a sus órdenes.